Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. El jinete blanco. Bueno, hasta ahora todo bien. La verdad es que este capítulo fue un poco apresurado porque me enfermé y me lo estuve atiborrando para ganar tiempo. Lo siento, este capítulo contiene spoilers del volumen 3 de Rubí, Arco de la Revolución. Capítulo 2. El jinete blanco. Pensábamos que estábamos perdidos. La mujer roja y sus dos lacayos nos sorprendieron. Uno de ellos tenía algo que nos arruinó la vista. Empezamos a ver cosas que no existían, y una a una, nuestras patrullas fueron enmudeciendo. Se las arreglaron para colarse en el centro del campamento y enfrentarse al jefe Adam y al teniente. Pensamos que eran los mismos humanos que querían que trabajáramos para ellos ayer. En fin, ¿acaso alguien del campamento quería morir por alguna maldita causa humana? Y el jefe le regañó. No éramos tontos. Casi todo el campamento la escuchaba mientras daba su discurso sobre necesitarnos y esas cosas. Nada cambió, seguía necesitándonos, pero parecía que quería saltarse las negativas y empezar a matar al jefe. Bueno, no iba a dejar testigos. Éramos un grupo pequeño, el resto de los Fang ni siquiera notarían nuestra ausencia. Era más dura que el jefe. Podría habernos matado a todos si él no hubiera aparecido. Oh sí, ya sabes de quién estoy hablando. Estábamos dispuestos a besarle los pies, pero en aquel entonces estábamos en la cima de que los humanos son enemigos. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, habría comenzado a adorar el suelo que él pisaba. En serio, la noche era clara, pero cuando llegó, se desató una tormenta. Cuando levantó la espada, cayó un rayo, madre mía. Algunos de nuestros heridos más graves dijeron que sus heridas empezaron a cerrarse, y los de la cocina dijeron que el agua se convirtió en vino cuando irrumpió. Jaune, el cabrón Alk, atravesó las llamas, pisoteando a la chica de piel oscura como si fuera un animal atropellado. Brillaba, tío, como uno de esos héroes de los cuentos. Capa ondeante, armadura blanca reluciente, espada y escudo blancos relucientes, y un aura blanca reluciente. Maldición, hasta su caballo blanco tenía aura blanca. Quiero decir, ¿dónde carajo consigues un caballo con aura? Extracto tomado del diario de un Fang Mohawk, de Wolfe Grey. Aún estaba jodido. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritó la mujer de la capucha verde. Señalando con el dedo a Jaune, que se retiraba rápidamente, gritó: «Se lleva mi caballo. Se lleva a mi Albus». Los transeúntes comenzaron a correr tras él, pero ya estaba demasiado lejos. «Lo siento», gritó Jaune. Metiendo la mano en sus bolsillos, le lanzó la cartera a Capucha Verde, quien, sorprendida, casi perdió el cierre. Casi todos sus ahorros estaban ahí. Seguro que tenía suficiente dinero para un caballo. No. Necesito salir de aquí de verdad. «Lo siento», gritó Jaune mientras se alejaba. Albus, el caballo, se alejó al galope, hasta que tanto el caballo como su jinete desaparecieron en la distancia. La mujer de la capucha verde luchaba por contener las lágrimas. Albus era su fiel compañero. Había usado sus poderes para dotar al caballo de aura, y había compartido su propia comida con él cada vez que se quedaban varados en el desierto. Solo para que el caballo la abandonara por un estúpido ladrón de caballos rubio y con armadura blanca. Ella había pensado que Albus era un mejor juez de caracteres que eso. Pasaba por un pequeño pueblo agrícola a las afueras de Vale para reabastecerse y quizás comer algo. Al detenerse en un pequeño café, la mujer de la capucha verde estaba a mitad de su estofado de verduras cuando oyó el ruido de cascos. Tomó su bastón y salió corriendo, solo para encontrar sus alforjas en el suelo. Un joven rubio con armadura blanca se llevaba su noble corcel. A pesar de todo el poder que le había sido legado, no pudo evitar que le arrebataran a su amiga. Albus y el ladrón estaban demasiado lejos de ella ahora. Se habían ido. Soltó un sollozo. Al mirar lo que tenía en las manos, vio una cartera de cuero sencillo y de buena calidad. No tenía mucho dinero. Cualquier derecho de retención que tuviera lo había obtenido haciendo trabajos esporádicos y normalmente lo gastaba todo en comida y viajes. Supongo que debería alegrarme de que no me dejara en la ciudad sin nada. Pensó con amargura.
Ella abrió la cartera y sus ojos se abrieron de par en par. Hay un montón de dinero aquí, pensó. Este hombre debía estar desesperado por irse. Una voz desaliñada y perezosa a sus espaldas la sacó de su ensoñación. Disculpe, señorita, pero parece que necesita ayuda. Se giró para ver mejor quién hablaba la voz. El orador era un hombre de rasgos afilados, con cabello oscuro y puntiagudo y ojos rojos. Vestía una capa roja andrajosa, una camisa gris de vestir con una larga cola y pantalones negros de vestir con zapatos a fuego. Le recordaba a un cuervo. Olía a alcohol. Lo más preocupante es que también llevaba lo que parecía ser una gran espada en su espalda. Olvidando sus pensamientos previos, entrecerró los ojos. El aura que poseía el hombre era la de un cazador veterano, y la forma en que brillaba indicaba que esperaba pelea. ¿Podría este hombre estar tras de mí? No. Si así fuera, podría haberme atacado mientras estaba distraída. Aún así, se aferró a su bastón con más fuerza. Sus ojos comenzaron a brillar como si estuvieran envueltos en fuego. El borracho debió haber notado sus sospechas, ya que sonrió y abrió ambas manos en señal de apaciguamiento. Vamos, vamos, señorita. No nos precipitemos, había dicho. La sonrisa aún se dibujaba en su rostro, incluso ante la inminente violencia. ¿Quién eres?, preguntó fríamente. El hombre puso una mano en su cadera y con la otra se alisó el flequillo hacia atrás. Me llamo Crow. Crow Branwen. ¿Y tú eres? Ella dudó y luego se quitó la capucha verde que ocultaba sus rasgos. La mujer tenía una cara bonita, ojos marrones, cabello castaño y piel bronceada. Ámbar, había dicho la mujer. Me llamo Ámbar. Crow sonrió. Este caballo era increíble, pensó Jaune. Llevaba horas galopando a toda velocidad, y ni siquiera respiraba con dificultad. Ya empezaba a anochecer. En 1 o 2 horas más estaría en Vale. Cuando el frío empezó a penetrar, sacó una capa color crema con capucha de su mochila y se la puso, poniéndose la capucha sobre la cabeza. Cuando el pánico desapareció, fue en ese momento que Jaune se dio cuenta de lo mucho que había cometido un error. Jaune había sentido los temblores antes, recordando que era exactamente lo que olvidó desactivar cuando entró en la armería. Mirar hacia atrás en dirección a Argmanor solo confirmó que sus sospechas eran correctas. Había visto el humo, y vaya si había muchísimo. Jaune estaba muy jodido. Si sus padres y hermanas pudieran verlo ahora, lo matarían o peor aún, le impedirían ser cazador. Jaune se puso a correr como un loco y llegó a la ciudad en poco tiempo. Era un lugar tranquilo, un sencillo pueblo agrícola. Varios cazadores retirados, pero aún competentes, vivían dentro de las murallas del pueblo. Había pocos coches, y Vale estaba a solo unas horas de allí, así que los antiguos carruajes tirados por caballos aún se usaban. El plan original de Jaune era esperar hasta poder subir al autobús de la tarde hacia Vale. Ahora, su única preocupación era alejarse de allí lo antes posible. Casi todos en el pueblo ya habían visto el humo proveniente de Old Dark Place, y sin duda, su familia estaba corriendo de regreso a casa. Pensó en las cosas que probablemente había arruinado. Reliquias de Ark de antes de la Gran Guerra, la colección de juegos de Rouge, la biblioteca de los gemelos, la colección de porcelana de mamá, las plantas raras de Viri. Su colección de revistas pornográficas faunísticas. Fauno gato lamiendo leche de cuencos, Fauno conejo saboreando zanahorias. Jaune contuvo un sollozo. Eran raros. No. Ni hablar. No, carajo. No iba a renunciar a su sueño de ser cazador. Ya había quemado su casa por ello, maldita sea. De ninguna manera iba a esperar que lo llevaran. Su familia llegaría en cuanto se enteraran. Viridian probablemente sintió morir sus plantas y regresaba corriendo gritando venganza. Al ver un caballo atado a un poste, bueno. Mierda. Pensó Jaune. Acababa de robarle un caballo a una pobre anciana. Quiero decir, claro, técnicamente él había pagado por ello, pero esa mujer con capucha verde realmente parecía que estaba a punto de llorar. Lo siento, señora. Te lo compensaré algún día, lo juro. Pensó Jaune mientras cabalgaba por el bosque. Jaune no se dio cuenta de los ojos rojos, casi rosados, que seguían cada uno de sus movimientos. Algo iba muy mal.
Jaune se dio cuenta. Dejando a un lado la voladura de su casa y el robo de un caballo, el día había sido estupendo. Bonito y soleado. Pero ahora ni siquiera podía ver el sol. Una niebla tan densa habría salido en las noticias. Eran las 6 de la tarde y ya debería haber llegado a Vale. Aunque no era de tarde, aún debía de haber sol. Mirara donde mirara, solo veía una niebla blanca y opaca. Incluso el caballo, era Albus. Parecía nervioso, y se había portado bien todo el día, incluso después de robárselo a su dueño. Algo en la niebla parecía asustarlo. Su poderoso galope se había convertido en un trote lento. Aparte del ruido de los pasos de Albus, Jaune no podía oír absolutamente nada. Espera, podría. Jaune se quedó paralizado. Conocía ese sonido. Llanto. Allí, al lado del camino, había una niñita llorando, con cabello verde azulado, acurrucada al lado de una bicicleta caída. Las alarmas empezaron a sonar en su cabeza. Algo no cuadra. Habían sonado. Un sudor frío empezó a correr por las mejillas de Jaune. Le picaban las palmas de las manos bajo los guantes. Jaune conocía ese sentimiento. Cuando sus padres todavía estaban entrenando, o al menos intentaban hacerlo, él se sentía así cada vez que había algún peligro cerca. Alejandro y Atenea se rieron y dijeron que era paranoia. Jaune lo había llamado instinto de supervivencia. Los ojos azules entrecerrados miraron a la izquierda y luego a la derecha. Había una amenaza cerca de esta carretera. Probablemente eran Beowulfes. Eran tan pequeños e insignificantes que Beaton los ignoró mientras acechaban por los caminos entre los asentamientos. A pesar de que sus instintos gritaban que tomara las riendas de Albus y corriera, Jaune no pudo. Necesitaba ser un héroe ahora mismo. Necesitaba sacar a la niña de allí. Manteniendo una mano en la empuñadura de Crosiamors, desmontó de Albus. Con los ojos todavía fijos en los costados, Jaune se acercó a la chica caída y se arrodilló, ofreciéndole su mano. Clam, 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 clam. Si no lo hubiera esperado, las balas habrían dejado inconsciente a Jaune. En el momento en que su mano extendida alcanzó a la muchacha, que estaba ansiosa por tomarla, vio una nube de polvo levantarse como si alguien acabara de patear el suelo. Apenas había logrado agarrar su escudo y agacharse debajo de él cuando escuchó el distintivo sonido de las balas rebotando en su escudo. ¡Mierda!, maldijo Jaune en voz alta, y al instante se arrepintió. Tenía que recordar el consejo de su familia. Nunca mostrarle a nadie, y menos a un enemigo, que estabas en desventaja. Por otra parte, si tus enemigos pensaban que eras una amenaza mayor de lo que en realidad eras, lo más probable es que te atacaran con sus ataques y trucos más letales. La niebla había desaparecido. La chica había desaparecido. Ni siquiera se veía la silueta de la bicicleta en el suelo. Diablos, ni siquiera era el camino a Vale. Jaune apretó los dientes. Ilusiones. Un bandido acababa de tenderle una emboscada. Asomándose desde detrás del escudo de Crosiamors, observó a su enemigo. Tenía la piel oscura y un llamativo cabello esmeralda. La habían llamado revólver y se había detenido un rato para recargar, y Jaune la había catalogado como una combatiente de rango medio, debido a sus armas y su ágil complexión. El peor enfrentamiento posible para él. Crosiamors era un arma sólida y fiable, pero seguía siendo principalmente defensiva. Dada la falta de talento y ferocidad de Jaune en combate, todas sus victorias, ya fuera contra Grim o sus compañeros de entrenamiento, se debían a una sola cosa: desgaste. Jaune tenía mayores reservas de aura que la mayoría de los cazadores en entrenamiento de su edad. A veces, sus reservas eran incluso comparables a las de los cazadores expertos. Contra los luchadores, Jaune simplemente se mantuvo firme y agotó a su enemigo. Su pesada armadura le daba el peso necesario para no ser empujado hacia atrás tras recibir golpes con su escudo. Luego, con el cuerpo cubierto por su escudo, Jaune los arrinconaría y los apuñalaría. Pero nunca logró vencer a oponentes que pudieran luchar a mayor distancia que él. Con la proliferación de armas que se transforman en mechas, eso incluía a todos. ¿Por qué todo tenía que ser también un arma?, se quejó Jaune. Revólver Esmeralda podría disparar sus armas y luego retirarse para recargar. Repetir una y otra vez. Nunca podría acortar la distancia. Jaune apretó los dientes. Solo le quedaba una opción: retiro.
tenía que deshacerse de ellos. Volviéndose hacia Albus, dijo: alguien corría hacia él. Jaune solo podía asumir que este luchador de cabello plateado, hay algo en sus piernas, era un amigo de la señorita Emerald Revolver de allí. Fighter había saltado hacia él en una patada voladora perfecta. Si Jaune hubiera visto esto como espectador, habría admirado al hombre capaz de realizar una patada voladora tan espeluznante y perfecta. Ahora deseaba que ese tipo se fuera a la mierda. Inclinándose hacia adelante y levantando de nuevo el brazo, atrapó la patada con su confiable escudo. Sonido metálico. ¡Pay! Jaune fue arrojado de espaldas. El peso añadido de la armadura no hizo prácticamente nada. Levántate, levántate, levántate o estoy jodido. Rodando hacia un lado, Jaune apenas pudo esquivar ser golpeado contra el suelo por Revolver. Mierda, así que de cerca también es buena. Mientras Jaune pensaba que las cosas no podían empeorar, vio un destello de luz en su visión periférica. Levantó de nuevo su escudo sorprendentemente aún impecable y sin rayones, y logró desviar una flecha infundida con aura que fue dirigida perfectamente. Si esta flecha pudiera atravesar el aura como sospechaba, ya le habrían disparado en los huecos entre su armadura. Jaune mentalmente elevó al arquero a la categoría de amenaza M1. Jaune había fijado la mirada en la nube de polvo que se acercaba a toda velocidad. Su última asaltante era una mujer con el cabello más oscuro que había visto. Tenía una mirada ardiente, rebosante de furia mal disimulada, y llevaba un vestido escarlata que no ocultaba en absoluto sus piernas cremosas, sensuales y tentadoras, que parecían interminables. Concéntrate, Jaune. Flecha Roja había dividido su arco en 2 hojas. Revolver y Luchador le permitieron liderar la carga. Su defensa no pudo contener ni a uno de ellos, y mucho menos a los 3. Con la capa hecha jirones, había levantado su escudo para bloquear un ataque de Flecha Roja, pero al hacerlo, dejó una abertura para Silver Fighter. Una patada perfecta en la cabeza lo envió volando. Los disparos rasantes habían reducido su aura, pero ahora finalmente había recibido un impacto directo. La patada también le había quitado la capucha que le cubría el rostro. Jaune se estrelló contra el suelo de espaldas. La experiencia de ser golpeado le dijo a Jaune que su aura era profundamente roja. Estaba acabado. Mierda. Mierda, mierda, mierda. No había absolutamente nada que pudiera hacer. Jaune apretó con más fuerza sus armas, intentando invocar su aura para hacer algo, cualquier cosa. Jaune podía sentirlo. Su cuerpo estaba envuelto en el cálido resplandor de su aura, y casi parecía que intentaba alcanzar algo. Sentía como si su aura se estirara, como si fuera un músculo rígido. Se extendió desde más allá del bosque Y. Nada. Jaune cerró los ojos. Estaba temblando, lo sabía. Al menos intentaría no llorar. No, todavía nada. ¿Qué? Preguntándose por qué no habían hecho nada todavía, Jaune abrió los ojos. Sus inquisitivos ojos azules solo se encontraron con los desconcertados ojos oscuros, los confundidos ojos rojos y los sorprendidos ojos dorados de sus atacantes. Al ver su rostro, todos se quedaron congelados. Especialmente Silver Fighter. En serio, el tipo solo tenía una pierna levantada y lo miraba boquiabierto. Estos bandidos esperaban a alguien más. Fuertes relinchos y repentinos galopes hicieron estremecer a los 4 combatientes. Una luz blanca deslumbrante, que se acercaba a ellos como una estrella fugaz, apareció detrás de los bandidos. Albus. Con un estruendo estrepitoso, el luchador plateado y el revólver esmeralda fueron derribados como si fueran un saco de ladrillos, mientras que el arquero rojo esquivó con destreza. Disminuyendo un poco la velocidad al acercarse, Albus miró a Jaune a los ojos. Ante la disyuntiva entre una muerte segura y un camino difícil, Jaune tomó una decisión. Saltando sobre el caballo con sus últimas fuerzas, Jaune se aferró a su vida mientras Albus cargaba hacia la oscuridad del bosque. Habían pasado varios minutos completos desde que 2 de los 3 fueron derribados por lo que Mercury Black luego llamaría un maldito caballo de aura. Los 3 simplemente se quedaron allí, mirando al vacío, sin registrar nada, hasta que Mercurio, como siempre, se dignó a romper el silencio.
Esa no era una doncella, pero aún así era más virginal que tú, Esmeralda, dijo. Emerald Sustra y le dio una bofetada sin mucho entusiasmo. Cinderfall estaba furioso, bueno, más furioso de lo habitual si las brasas en el aire eran una indicación. Debería haber sospechado que algo pasaba. Una doncella genuina habría sido un reto digno de ella. Decían que las doncellas podían manipular los elementos, el clima y las estaciones. Debería haber sabido que atacaban a un simple señuelo. Es decir, a una doncella que viajaba sola, a caballo, tan lejos de la civilización decente. Absurdo. No solo habían atrapado al señuelo, sino que además lo habían dejado escapar. Cerró los ojos. Necesitaba mantener la calma. Había reconocido el patrón de ese maldito escudo. 2 lunas doradas sobre fondo blanco. La familia Ark. Sin duda ese muchacho era otro de los pequeños peones de Ozpin. Cinder no era tonto. Era imposible que un Ark fuera tan débil como para encogerse tras un escudo y temblar como un plebeyo. Durante todo el tiempo que lucharon, ni siquiera usó su espada. No, ese peón de arco los estaba probando. Descubriendo sus armas, su apariencia y sus fortalezas. Sin duda, tenía las reservas y la resistencia necesarias. Literalmente habían mordido el anzuelo y cayeron en él a pies juntillas. Cinder había subestimado a Ozpin. Claro que el director de Viacom tendría un señuelo Ark femenino y femenino a su disposición. Y en el fragor de la batalla, no se habían dado cuenta hasta que la patada de Mercurio le quitó la capucha. No tenía ninguna duda de que el peón ya estaría informando de sus acciones a Ozpin y sus aliados. ¡Qué día tan improductivo! Suspiró. Ella no había logrado conseguir los servicios de Tauro, y ahora había dejado pasar a una doncella. A pesar de no haber logrado convertir a los Fang a su causa, mientras hubiera podido asegurar los poderes de la doncella de la caída, simplemente podía obligarlos a obedecerla. Un ciego podría sentirlo. Tauro tenía debilidad por sus parientes. Adam Taurus era el tipo de hombre que dejaría morir a cientos de humanos con tal de salvar la vida de un fauno. Con el poder de la doncella caída, podría retener a su patética banda como rehén. Él se sometería a la violencia, el dinero y el polvo. Entonces podrían finalmente proceder al primer paso del plan. Cinder entrecerró los ojos. Necesitaba a esos fanáticos. La doncella del otoño se había ido, necesitaba seguir adelante. Si Ozpin escondía a la doncella ámbar, pronto lo destrozaría. Aunque sin duda sería catártico probar los poderes del otoño en esos animales, no pudo conseguir todo lo que quería. Ella y sus 2 asociados serían más que suficientes para Colmillo de Tauro. Volvemos con Adán, declaró Cinder. Los 2 niños habían dejado de discutir. Y esta vez, no vamos a preguntar. Jaune y Albus respiraban con dificultad. Habían pasado horas desde el encuentro con Revolvers, Fighter y Red Arrow. Sin prestar atención a la dirección, Jaune y Albus solo tenían un destino en mente. Lejos. Su familia pensaba que Jaune era pesimista respecto a sus propias habilidades. Jaune pensó que estaba siendo realista. Yo era absolutamente inútil en esa pelea. Jaune pensó que al menos podría entrar en Viacom, siempre y cuando las transcripciones falsas le dieran una oportunidad. En cambio, allí estaba, el único Ark masculino recibiendo una paliza de bandidos y ladrones. ¿Qué más daría si estuviera en las grandes ligas y luchara contra terroristas, anarquistas, asesinos y criminales profesionales? Con más razón debería entrar en Viacom, pensó Jaune. El tiempo estaba borroso en ese momento, ya fuera 1 hora de viaje o 30 minutos, pero finalmente, la picazón en las palmas de Jaune se detuvo. Estaban a salvo. Jaune soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Al llegar a un pequeño arroyo, Jaune finalmente se bajó de Albus. Jadeando, el caballo trotó hasta el arroyo y bebió. Detrás del caballo, Jaune simplemente se recostó contra el árbol más cercano que encontró e intentó recuperar el aliento. La adrenalina se agotó y el alivio golpeó el cuerpo de Jaune como niños con una piñata. Solo me tomaré 1 minuto para descansar. Planeado Jaune. Jaune se envolvió en lo que quedaba de su capa y cerró los ojos. Hacía calor. ¡Ah! Gritó Jaune. Estaba oscuro. El cielo estaba negro. Jaune parpadeó.
Al parecer, llevaba un rato dormido. Además, aparentemente había cabalgado más lejos de lo que pensaba. Dormir así al aire libre era prácticamente rogarle a Grimm que viniera a buscarte. Eso, y que era probable que esos 3 bandidos aún anduvieran sueltos. Aún esbozó una sonrisa nerviosa. De verdad que la había fastidiado otra vez. Usando la linterna de su pergamino, observó su entorno. Los árboles que lo rodeaban eran rojos. Estaba en los bosques de Foreverfall. En realidad había cabalgado más lejos de lo que pensaba. Aún apretó el puño y una pequeña luz blanca brilló desde él. Aura de amarillo. Sus hermanas siempre le decían que se recuperaba rápido, al menos. La siesta improvisada le ayudó a recuperarse un poco. Respecto a su salvador y compañero, Albus parecía tan fresco como siempre. Aún sabía que tenía suerte de que Grimm no lo encontrara. O peor aún, a esos 3. El caballo lo había cuidado mientras dormía. Hablando de esos caballos, Albus logró una hazaña asombrosa. Ni siquiera sabía que los animales pudieran tener aura, y mucho menos usarla como un cazador haría con una semblanza. No lo había notado hace un rato, pero el aura blanca del caballo casi le recordaba a su propia aura. Aún sonrió mientras acariciaba la crin del caballo. «Vamos muchacho, salgamos de aquí». El caballo pareció asentir con la cabeza. «La encontraremos, señor». «Lo juro por mi vida», declaró el teniente. «Olvídalo», gruñó Adam Taurus. Él y un equipo de los miembros más competentes del Colmillo Blanco de Balea habían acampado en Foreverfall como preparación para un asalto a un tren de carga de la compañía de polvo Schnee, que transportaba grandes cargamentos de polvo. Tomarían lo que pudieran usar y venderían el resto. La misión fue un éxito, y aunque perdieron la mitad del tren, consiguieron lo que buscaban. Normalmente, en ese momento, se oirían en el campamento sonidos apagados de celebración, si no fuera por un tal Blake. Al igual que Adam, Blake Belladonna fue uno de los primeros miembros del Colmillo Blanco y su discípulo personal. Era como una hermana para él, y la quería profundamente. Ella los había abandonado en la operación de esta mañana. Tucson, ahora Blake. Parece que muchos de la vieja guardia del Colmillo eran débiles, sin determinación y con una lealtad aún peor. No es de extrañar que no hayan hecho absolutamente nada. Mediante la violencia, el Colmillo Blanco de Adán al menos había asegurado una vida mejor para los faunos de la ciudad. Blake argumentó que el mejor trato se debía al temor de la gente a las represalias del Colmillo y, por extensión, a los faunos, pero al final, ¿qué importaba? Al final, todavía había un trato mejor para el fauno. Al final del día, significaba que los hospitales aceptarían pacientes fauno. Al final del día, esto significaba que los trabajadores fauno recibirían su salario bien ganado. Al final del día, eso significaba que el fauno allí no sentiría lo que había sentido en Menagerie. ¿Cuál era el mayor mal? Protestar por los derechos y la igualdad y luego permitir que sus hermanos y hermanas sufrieran el abuso, o vengarse legítimamente de sus enemigos y detener el abuso para siempre. Adán había elegido. Olvídalo. Es hora de que regrese a Mistral y Adam se detuvo. Lucha. Tiroteo. Carcajadas. En su campamento se oyeron ruidos de lucha. Adam había intercambiado una mirada con su teniente. Incluso con el oído de un fauno, no los habían oído acercarse. El enemigo era fuerte. Ninguna patrulla los había detectado, y estaban derrotando a los soldados de élite que él había apostado afuera. Un equipo de cazadores asesinos. Por fin los había notado Spin. ¿Qué es esto?, grita Adam, y él y su teniente irrumpen en la tienda de mando, con las armas preparadas. Podríamos haber recurrido a cualquiera en busca de ayuda, pero te elegimos a ti, Adam Taurus, respondió una voz sensual. Ella. Bajo la máscara, Adam entrecerró los ojos y, en menos de un segundo, captó cada detalle relevante de su entorno. Cinder y sus compañeros se encontraban en el centro de su campamento. Tras ellos, los cuerpos de sus élites, algunos muertos, la mayoría pendían de un hilo. Necesitaban atención médica. Adam observó el resto del campamento. El suelo estaba ennegrecido por las explosiones. Sus élites tenían huesos rotos y contusiones, mientras que otros presentaban heridas de bala y laceraciones.
Estos dos conjuntos de detalles decían mucho sobre los estilos de combate y las habilidades de sus enemigos, y qué hábiles eran si lograron dejar a tantos con vida. Cinderfall sostenía sus espadas con indiferencia. Sus compañeras Esmeralda y Mercurio estaban arrodilladas a su lado, cada una con una maleta. Pero hay algo diferente en ella, sintió Adam. Anoche, rebosaba confianza, como si su gran victoria ya estuviera asegurada. Incluso cuando él rechazó su oferta, fue como si ella sintiera que era un revés más que una negativa. Nuestro plan será beneficioso para ambos, comenta Cinder sin soltar sus espadas. A la señal, tanto Emerald como Mercurio abren las maletas, revelando una gran cantidad de gravámenes y polvo de alta calidad. Uno de nosotros, termina Cinder. En el colmillo blanco el dinero y el polvo siempre escaseaban, y aunque sin duda ayudaban, quizá podían sostener las operaciones durante un año o dos, no eran un sustituto del celo. Y Adam podía sentirlo. Había un destello de desesperación en los ojos de Cinder, como si esperara estar en mejor posición para negociar o tener más poder para amenazarlo. Aunque su agarre en las espadas parecía despreocupado, las sostenía con mucha fuerza. Tanto Adam como Cinder lo sabían. Él podría vencerla y ella podría perder. Adam no se hacía ilusiones sobre la caballerosidad y el honor. No había vergüenza en hacer lo que había que hacer para sobrevivir. Si Cinder le hubiera apuntado con una superarma, o lo hubieran superado en número, tal vez consideraría aceptar. Por el momento, claro. Al menos hasta que pudiera bañar sus espadas en su sangre. Mientras hubo vida, hubo esperanza de victoria. Los mártires eran inútiles, los innumerables faunos muertos que murieron en Menagerie, en los reinos o bajo las manos del SDS lo atestiguarían. Entonces, ¿cuál será? Pregunta Cinder. Los infiernos se congelarían antes de que él aceptara su causa humana. Ya has puesto a prueba mi paciencia lo suficiente, declaró Adam Taurus. Ruborizado y marchito, y ávido de sangre, somos una fuerza revolucionaria, no una organización a sueldo. Ante sus palabras, Esmeralda y Mercurio, olvidando su habitual frivolidad, cerraron las maletas de golpe y las patearon a los lados del campamento, lejos de la batalla que se avecinaba. Su siempre fiel teniente aceleró su espada sierra y esperó la orden de Adam, como siempre. Cinder simplemente suspiró y cerró los ojos con resignación. Servirás, Adán Tauro. Cinder abrió los ojos, y Adam pensó que era irónico que esos orbes de tonos tan ardientes fueran tan fríos. Todos servirán. Aune finalmente había encontrado el camino a Vale cuando sus palmas comenzaron a picarle nuevamente. Mirando a su alrededor, vio luz más allá de los árboles a su derecha. Eso fue fuego. Un incendio forestal. Tenía que salir de allí. Entonces lo oyó. Tiroteo. Y no cualquier disparo, sino el mismo disparo que oyó de los revólveres de Revolvers. Las manos que sostenían las riendas de Albus se apretaron. Esos bandidos todavía estaban allí y probablemente estaban atacando a gente inocente. Aún sabía que no era capaz de mucho, pero... ¿qué clase de héroe abandonaría a inocentes para que mueran de esa manera? Con nueva resolución, Aune levantó a Crow y a Morris en alto y cargó hacia los fuegos. Te lo digo, Crow. Deberíamos ayudarlos. Exclamó Ámbar, la doncella del otoño, a su desaliñado compañero. Y te digo, nena, que por mucho que quiera destrozar a esos perdedores, no puedo dejar que me vean. Grita Crow de vuelta a su irritante pupila. También estaba el hecho de que Crow no podría enfrentarse a todos ellos, pero no estaba dispuesto a admitirlo. En serio, la misión había sido muy sencilla. Pasear por los pintorescos bosques de Vale, encontrar a esa chica rara a la que le gustaba usar capas, las capas son tontas, hip. Y montar a caballo, traerla de vuelta a Ospin y que me pagaran lo suficiente para no volver a estar sobrio en un mes. En cambio, se convirtió en un niñero glorificado que buscaba a un ladrón de caballos en medio de uno de los bosques más grandes del continente. Vaya, qué persistente era esta chica. Y, la suerte lo quiso. Se topó con un puñetero combate a muerte entre el colmillo blanco y un grupo de cazadores en prácticas, por lo que parecía. Su mente ebria le había susurrado que la pelirroja de piernas bonitas podría ser la reina, pero se rió. Seguramente la reina era más dura que eso, ¿verdad? Hip.
Por lo general, simplemente se sentaba, ponía los pies en alto, tomaba un trago de su botella y disfrutaba del espectáculo, pero parece que la señorita doncella tenía la intención de arruinarle el día. El viejo probablemente les dio poderes a las 4 doncellas solo para que lo dejaran en paz, si las 3 restantes eran tan molestas como esta. Dejen de fantasear. Crow, esto no es cosa de risa. El colmillo blanco está atacando a esos inocentes. Grita Amber, señalando con el dedo a la melee. Dios mío, la voz de esta chica rechinaba como clavos en una pizarra en el cerebro ebrio de Crow. Crow casi decidió dejarla inconsciente. A Ozpin no le importaría, ¿verdad? Arg, maldita sea, no iba a salirse con la suya haciendo esto, ¿verdad? Muy bien, nena, tú ganas, yo los detengo, dijo Crow, desenvainando su espada con pereza. Pero después, nos dirigimos directos a Viacom, ¿me oyes? Después de eso, encontraremos mi caballo, según nuestro acuerdo, espetó Amber. Crow estaba a punto de hablar, pero sus instintos, fruto de su esfuerzo, lo dominaron y se lanzó a su lado. Justo a tiempo, una luz brillante, como una estrella fugaz, se lanzó hacia la batalla como un misil. Los árboles fueron derribados a su paso. ¿Qué carajo fue eso?, gritó Crow, levantándose rápidamente, olvidando toda frivolidad. Ese era mi caballo, comentó Amber con incredulidad. Pero en todo el tiempo que estuvimos juntos, jamás había sido capaz de algo así. Bueno, coge tu palo, nena. Esta noche se va a poner muy interesante, muy rápido. Lo haré mejor, declaró Amber, mientras manifestaba los poderes del otoño, con los ojos brillantes. Apuntando a la espalda del ladrón de caballos, disparó. Se dice que el pensamiento viaja más rápido que el propio rayo. Realmente esto fue lo que pasó aquí, porque Jauneark sí podía pensar mientras intentaba escapar del rayo. Sus pensamientos eran así: ¿por qué hay rayos detrás de mí? También podría haber jurado que casi atropella a un vagabundo desaliñado y a lo que parecía ser la mujer con capucha verde de antes, pero ¿por qué estarían allí? Ah, amarillo, concéntrate. Albus iba tan rápido que apenas podía ver lo que estaba frente a él, pero podía ver los destellos de los revólveres de revólver. No había duda alguna de que era ella. Al ordenarle a Albus que se lanzara hacia los destellos verdes, Albus se lanzó. Lo único que alertó a Cinder de que se había iniciado una batalla fue cuando una estrella literal descendió sobre Esmeralda. El impacto arrojó a Esmeralda, que gritaba, al bosque como si fuera un muñeco de trapo. Tanto ella como su oponente, Adam, así como todos los demás, se habían tomado un momento para observar el espectáculo. Un jinete blanco brillante sobre un caballo, brillando como una estrella en la noche, emergió del humo. Cinder entrecerró los ojos. El señuelo del arco había regresado, ¿pero por qué? Esa pregunta fue respondida cuando el jinete blanco levantó su espada en alto. Ahora los ojos de Cinder se abrieron de par en par. Los vientos de tormenta comenzaron a soplar, agitando su capa de forma espectacular. Los relámpagos volvieron a brillar, casi como si estuvieran a punto de alcanzarlo, pero fallando por poco, y se estrellaron contra el suelo como si fueran advertencias sombrías. Cinder se puso rígida cuando Mercurio se quedó boquiabierto. ¿Qué pasa? ¿Teníamos razón todo este tiempo? ¿Es Arg realmente la doncella del otoño? No. ¿Ha encontrado Ozpin la forma de transferir los poderes a los hombres? ¿Qué es? Cinder se mordió el labio. Habían abatido a Esmeralda, y parecía que el Arg cabalgaba para ayudar al colmillo blanco. Mirando más allá del jinete del Arg, había visto más movimiento, más refuerzos. Ella tenía la ventaja sobre Tauro en su batalla, pero ahora parecía que la victoria le sería negada ese día. La retirada es la única opción que queda. Tuvo que moverse rápidamente mientras el señuelo volvía a llamar la atención de todos. Tras indicarle a Mercurio que tomara Esmeralda, la reina se retiró del tablero sin mirar atrás. Para que él aún poseyera piezas tan poderosas que ella ni siquiera sabía que tenía, había subestimado a Ozpin. ¿Sabes? Para ser la doncella de la caída, seguro que eres un tirador terrible, dijo Crow arrastrando las palabras. No puedo tener un tiro limpio, razonó Amber. Albus era demasiado rápido y me preocupaba haber alcanzado a los 3 cazadores en entrenamiento. Como sea, tuviste tu oportunidad. Tenemos que irnos, ahora, dijo Crow, mirando de un lado a otro. ¿Pero por qué?
preguntó Ámbar. Solo quedan unos pocos. Podemos derrotar al Colmillo Blanco y recuperar a Albus. No. Eso fue antes. Esto es ahora, declaró Crow, señalando con el dedo varias direcciones que bordeaban el campamento. Podía presentirlo. Cada vez más faunos Colmillo Blanco convergían en ese lugar. Era evidente que el jinete blanco estaba afiliado a los colmillos, ya que él, un humano, cabalgaba en su ayuda. A medida que más faunos se acercaban, también notó que el jinete no sentía la necesidad de escapar, como si fuera bienvenido allí. Crow ya dudaba de su capacidad para vencer al toro de la espada roja y al lobo de la espada sierra. Refuerzos adicionales y una variable totalmente desconocida sellaron el acuerdo. Por la expresión del rostro de Amber, Crow supo que ella también lo entendía ahora. Amber perdió el brillo de sus ojos y asintió con la cabeza, con el rostro impasible. Ambos se dieron la vuelta para irse. No podía ganar esta vez, y Ozpin definitivamente necesitaba saberlo. Había oído que la reina estaba en conversaciones con el colmillo, después de todo, y que ella todavía tuviera peones tan poderosos, que él ni siquiera sabía que tenía. Mierda, había subestimado a la reina. Adán había estado perdiendo, la había subestimado. Y entonces, él había llegado. El ruido de la batalla y las llamadas de socorro enviadas previamente por sus hombres finalmente habían dado sus frutos. Refuerzos fan de otros equipos cercanos, así como sus propias patrullas que regresaban, habían convergido en su ubicación. Y todos llegaron a tiempo para ver una estrella fugaz caer sobre sus enemigos. Un jinete blanco, un humano, se había lanzado y había derrotado al vil ilusionista de Cinder de un solo golpe. Había alzado su espada brillante, y la naturaleza misma obedeció, generando viento y relámpagos. Como los cobardes que eran, Cinder y su compañero restante escaparon mientras estaban ocupados. Habían pasado unos minutos desde la vergonzosa partida de Cinder. El viento ya estaba en calma y los relámpagos habían desaparecido, pero él permanecía allí, montado e inmóvil, como una estatua. Ninguno de los Fang le apuntó con armas. Algunos lo admiraban o lo creían inútil, mientras que a otros tuvo que contenerse para que no aplaudieran a su misterioso salvador. Adán creía que el enemigo de su enemigo era solo otro enemigo al que eventualmente tendría que enfrentarse. ¿Era este también otro enemigo? Rubor y Mentirosa, con la sed insaciable, estaban en sus manos mientras se acercaba al jinete blanco. Su teniente, como siempre, lo seguía fielmente. El cuerpo y la cabeza del jinete estaban ocultos por su capa y capucha. Al principio, los detalles de su espada y escudo eran demasiado brillantes para distinguirlos, y ahora que el resplandor había desaparecido, estaba demasiado oscuro para ver. Cuando Adán se acercó, el jinete desmontó. Tanto el jinete blanco como la bestia negra caminaron uno hacia el otro. Un hombre sostenía una espada blanca y un escudo. El otro hombre sostenía una espada roja como la sangre y una pistola negra. Tras envainar la espada blanca en la vaina del escudo, el jinete blanco dio un paso adelante. La bestia negra también envainó la espada de color rojo sangre en su vaina. Todos estaban en silencio, los faunos reunidos observaban la escena con la respiración contenida, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El jinete blanco se quitó la capucha, revelando su humanidad, su cabello rubio y sus ojos azul claro. La bestia negra no se quitó la máscara. El jinete blanco extendió su mano y, con un guiño, habló. Jauneark. Corto, dulce, fácil de pronunciar. A las chicas les encanta. ¿Sabes cómo llegar a Vale? Capítulo 2. Fin. Bueno.